Hola a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el espacio donde las historias no solo se cuentan, sino que se sienten. Me alegra mucho que nos acompañen hoy, porque el relato que estamos a punto de compartir es de esos que te dejan reflexionando mucho tiempo después de que la pantalla se apaga. Antes de sumergirnos en esta crónica, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Su apoyo nos ayuda a seguir creando contenido con valores. Y por supuesto, no olviden dejarnos un me gusta si disfrutan de estas lecciones de vida. Ahora sí, prepárense. A veces, vivimos atrapados en una burbuja de cristal, creyendo que el mundo gira a nuestro alrededor simplemente porque tenemos el poder de comprarlo. Pero ¿qué sucede cuando esa burbuja estalla? ¿Quiénes somos realmente cuando nos quitan los títulos, las joyas y el estatus? Hoy vamos a descubrirlo a través de una joven que pensaba que el cielo era suyo, hasta que la tierra le enseñó a caminar sobre ella con respeto. Bienvenidos a esta poderosa historia de transformación. A veces, para encontrarnos a nosotros mismos, debemos perder todo lo que creemos que nos define. Acompáñennos en el viaje de Lucía, una joven que descubrió que el verdadero valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por la nobleza de su corazón. Esta es la crónica de cómo el orgullo se rinde ante la humildad en el corazón de España. Lucía nació en la comodidad antes de que siquiera entendiera el significado de la palabra. Desde el día en que llegó al mundo, su vida estuvo envuelta en suavidad, mantas de lana, merina, voces suaves y respuestas complacientes a cada demanda que hacía. Sus padres eran personas adineradas, respetadas en Madrid y conocidas por su éxito empresarial. Vivían en una mansión en las afueras, con grandes verjas de hierro, suelos de mármol reluciente y habitaciones que resonaban cuando estaban vacías. Para muchos, era una casa de ensueño. Para Lucía, era simplemente lo normal. Como niña, Lucía nunca tuvo que esperar. Si quería algo, lo señalaba. Si lloraba, alguien corría a su lado. Las niñeras la cargaban, las empleadas domésticas la alimentaban, y los chóferes la esperaban en la puerta. Sus padres eran personas ocupadas siempre en reuniones, viajando por Europa o recibiendo invitados. Cuando estaban en casa, se sentían culpables por su ausencia, y esa culpa solía transformarse en regalos caros. Los juguetes llenaban su habitación de pared a pared. Muñecas de colección, dispositivos electrónicos y ropa de diseñador abarrotaban sus estantes. Cuando un juguete la aburría, otro lo reemplazaba. Lucía aprendió muy pronto que desear era fácil y recibir era seguro. Nadie le enseñó el valor de la paciencia. Nadie le dijo que no por mucho tiempo. A medida que Lucía crecía, su confianza se volvió afilada. Caminaba con la barbilla en alto y la voz más alta de lo necesario. Cuando los mayores le hablaban, escuchaba a medias si es que lo hacía. Ponía los ojos en blanco cuando la corregían y se reía cuando la aconsejaban. El respeto era algo que ella creía que los demás le debían, no algo que ella necesitara dar. En casa, el personal se movía con cautela a su alrededor. Una criada podía ser reprendida por traer la bebida equivocada. Un chofer podía ser insultado por tomar una ruta con tráfico. Lucía hablaba sin pensar. Sus palabras eran cortantes y descuidadas. ¿Eres tonto?, preguntaba. No puedes hacer nada bien. Nunca veía el dolor en sus rostros, o quizás lo veía y no le importaba. Sus padres notaron estos hábitos, pero los ignoraron. Es joven aún, decía su madre, ya madurará. Su padre creía que las reglas estrictas solo la alejarían. Y así, Lucía continuó sin control y sin cambios. En las reuniones familiares, los avergonzaba abiertamente. Interrumpía conversaciones. Corregía a los tíos abuelos a gritos y se reía en momentos serios. Una vez, cuando un viejo amigo de la familia intentó darle un consejo, Lucía se levantó y se marchó a mitad de la frase. La habitación quedó en silencio. Sus padres sonrieron con torpeza, fingiendo no darse cuenta, pero la gente se fijó. Los susurros lo seguían después de los eventos. Las invitaciones se redujeron lentamente. El nombre de la familia, antes pronunciado con admiración, ahora llevaba un tinte de lástima. Sin embargo, Lucía seguía sin ser consciente del daño que causaba. En su mundo,
La incomodidad pertenecía a los demás. Vivía como si estuviera por encima de las consecuencias. El colegio no fue diferente. Desde su primer día, Lucía creyó que las reglas eran para los estudiantes más débiles. Hablaba a los profesores como a iguales, a veces como a sirvientes. Se negaba a completar tareas que consideraba aburridas y se reía cuando la castigaban. Cuando le pedían que se disculpara, se negaba. «No necesito este colegio», le dijo una vez a un profesor. «Mis padres pueden pagar uno mejor». Interrumpía las clases. Se burlaba de sus compañeros e ignoraba la autoridad. Cuando la llamaban al despacho del director, se sentaba con los brazos cruzados y expresión de aburrimiento. Sus padres eran citados a menudo. Cada vez prometían mejoras y cada vez nada cambiaba. Finalmente, el colegio tuvo suficiente. La carta de expulsión llegó una tarde tranquila. Su madre la leyó en silencio con las manos, temblando ligeramente. Su padre suspiró profundamente, doblando el papel como si pesara más de lo debido. Lucía se encogió de hombros. ¿Y qué dijo? De todos modos, no me gustaba ese sitio. La matricularon en otro colegio, luego en otro. El patrón se repitió. Problemas, quejas, reuniones, expulsión. Con cada fracaso, la actitud de Lucía se endurecía. Empezó a creer que era intocable, que el dinero podía arreglarlo todo, que las reglas se doblaban ante personas como ella. En casa, la tensión se hizo densa. Las conversaciones en la cena se acortaron. Sus padres discutían a puerta cerrada. A veces su madre lloraba suavemente por la noche, creyendo que Lucía dormía. Lucía no notaba nada de esto, o prefería no hacerlo. Una noche después de otra llamada de un administrador escolar, su padre llegó a casa inusualmente callado. Se quitó la chaqueta lentamente y se sentó a la mesa sin hablar. Su madre le puso comida delante, pero él no la tocó. Lucía entró en la habitación con el móvil en la mano, apenas levantando la vista. «¿Qué hay de cenar?», preguntó. Nadie respondió. Ella miró hacia arriba molesta. «¿Por qué me miráis así?». Su padre deslizó un sobre, sellado por la mesa, hacia ella. Ella lo reconoció de inmediato. Otra carta, otro fracaso. Ella se mofó. «Déjame adivinar. No pueden conmigo». Su madre finalmente habló con voz temblorosa. «Lucía, esto no puede seguir así». Lucía se rió. «Siempre decís eso». Pero esta vez, algo era diferente. Su padre se levantó lentamente. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos estaban cansados. Profundamente cansados. «Te hemos fallado», dijo. «Al dártelo todo, no te dimos nada». Lucía sintió un breve destello de incomodidad, pero lo apartó. «Estás siendo dramático», respondió. Sus padres intercambiaron una larga mirada. Años de preocupación pasaron entre ellos en silencio. La casa, antes llena de ruido, se sintió de repente pesada. Lucía no lo sabía entonces, pero ese momento marcó el fin de la vida que siempre había conocido, el comienzo de un viaje que nunca pidió, pero que necesitaba desesperadamente. Se alejó esa noche segura de que despertaría a la mañana siguiente, con las mismas comodidades, las mismas reglas dobladas a su favor, el mismo mundo moldeado, según sus deseos. No se daba cuenta de que la chica que lo tenía todo estaba a punto de perderlo todo, para que finalmente pudiera aprender quién era realmente. Un nombre que traía vergüenza. Los días después de la última expulsión no se sintieron diferentes al principio. Lucía se despertaba tarde, miraba el móvil y deambulaba por la casa con la misma confianza descuidada de siempre. El sol entraba por los grandes ventanales, iluminando el mármol, y la casa se movía a su alrededor, como siempre. Las criadas, limpiando en silencio el cocinero, preparando los platos, los guardias en la puerta, todo parecía igual, pero algo bajo la superficie había cambiado. Sus padres estaban más callados. Ya no la corregían con advertencias cansadas ni excusas suaves. La observaban de cerca, como estudiando a una extraña. Lucía notaba las miradas, pero las ignoraba. Creía que el silencio significaba rendición. Su madre lo intentó una vez más. «Lucía», dijo una mañana en el desayuno, «tenemos que hablar de tu futuro». Lucía apenas levantó la vista del teléfono. «No quiero otro sermón». «No es un sermón», respondió su madre con dulzura. «Es preocupación».
Lucía suspiró con fuerza. Siempre os preocupáis demasiado. Los labios de su madre se apretaron, pero no dijo nada más. La conversación terminó ahí, inconclusa y pesada. La noticia de la expulsión se difundió rápidamente. Los amigos llamaban con menos frecuencia. Algunos padres prohibieron a sus hijos visitarla. En los eventos sociales, la gente sonreía cortésmente, pero hablaba en tonos cautelosos. Los padres de Lucía sentían el cambio en todas partes, en reuniones de negocios, en cenas familiares, incluso en saludos casuales. El comportamiento de su hija se había convertido en una sombra que los seguía a todas partes. En una cena formal, Lucía llegó tarde vestida sin esmero. Habló alto, se rió en los momentos equivocados e interrumpió a un invitado anciano que compartía una anécdota. Cuando el hombre le pidió amablemente que esperara su turno, Lucía puso los ojos en blanco. «Habla usted demasiado», dijo. La sala se congeló. El rostro de su madre palideció. Su padre apretó la mandíbula. El invitado sonrió con torpeza, fingiendo no estar herido, pero el daño estaba hecho. Las conversaciones se desmoronaron, y la cena terminó antes de lo previsto. En el coche de vuelta, nadie habló. Esa noche, Lucía escuchó a sus padres discutir por primera vez, no con gritos, sino con voces rotas. Las palabras se filtraban por las paredes. Error, fracaso, la hemos malcriado, esto no puede continuar. Lucía se tumbó en la cama más molesta que preocupada. Subió el volumen de su música y los ignoró. Al día siguiente su padre insistió en que visitara el último colegio que la había expulsado. Creía que enfrentar la verdad podría humillarla. Lucía cruzó las puertas del colegio, con su habitual seguridad, el sonido de sus tacones resonando en el suelo. Los profesores la veían pasar con expresiones reservadas. Ella sonrió con superioridad. En el despacho del director el ambiente era frío. El director entrelazó las manos sobre la mesa y habló con cuidado. «Lucía, tu comportamiento muestra un patrón», dijo. «Falta de respeto, interrupción negativa, a asumir responsabilidades». Lucía se reclinó en su silla. «No veo el problema». «El problema», respondió el director con firmeza, «es que crees que las reglas no se aplican a ti». Su padre se removió incómodo a su lado. Su madre miraba al suelo. El director deslizó un expediente. Estaba lleno de informes. Cada página contenía un momento que Lucía había olvidado, pero otros no. «Esto no es cuestión de dinero», continuó el director. «Es cuestión de carácter». Lucía se rió suavemente. «El carácter no paga las facturas». Los ojos del director se endurecieron. «Y el dinero no compra el respeto». Salieron en silencio. Fuera su padre se detuvo. «¿Entiendes lo que nos estás haciendo?», preguntó en voz baja. Lucía se encogió de hombros. «Sobreviviréis». Algo se rompió en su madre. Las lágrimas corrieron por su rostro. «Te estamos perdiendo», dijo, «y ni siquiera te importa». Lucía sintió una breve punzada, pero el orgullo la cubrió rápidamente. «Estás siendo emocional», respondió. «Así es como soy». Esa frase persiguió a sus padres. Pasaron las semanas sin colegio al que asistir. Lucía se quedaba en casa aburrida e inquieta. Gastaba dinero, pedía cosas por internet y se quejaba constantemente. Pero la casa se sentía diferente. Sus padres ya no corrían a complacerla. Su padre pasaba más horas en el trabajo. Su madre evitaba su mirada. El golpe final llegó una tarde, cuando un socio de negocios muy respetado visitó su casa. El hombre conocía a los padres de Lucía desde hacía años y siempre había hablado bien de ella. Durante el café, mencionó la educación y la disciplina. Lucía se rió. «El colegio es una pérdida de tiempo», dijo. «La gente como nosotros no lo necesita». El hombre dejó su taza lentamente. «La riqueza sin sabiduría es peligrosa», dijo. Lucía se mofó. «Suena usted como un viejo». El silencio llenó la sala. El invitado se marchó poco después. Esa misma noche, su padre recibió un mensaje terminando su asociación comercial. Esa noche, los padres de Lucía se sentaron solos en el salón, mucho después de que ella se fuera a la cama. La casa estaba en silencio, pero sus mentes gritaban. «Estamos criando a una extraña», susurró su madre. «Nosotros creamos esto», respondió su padre, «y nosotros debemos arreglarlo». Hablaron de castigos, de tutores, de enviarla al extranjero.
Nada parecía correcto. Lucía había ignorado cada regla que intentaron imponer. Entonces, su madre habló en voz baja. «¿Qué hay de tu madre?» Su padre levantó la vista. «El pueblo. Ella te crió con disciplina», dijo ella. «Con valores». Él se quedó en silencio un largo rato. La idea parecía dura, casi cruel. Pero cuanto más hablaban, más claro estaba. Lucía necesitaba ser sacada del mundo que alimentaba su soberbia. A la mañana siguiente, sus padres la llamaron al salón. Sus rostros estaban serios. «Te vas de Madrid», dijo su padre. Lucía se rió. «¿A dónde voy a ir?» Su madre tragó saliva. «Te vas a vivir con tu abuela al pueblo en la montaña». La risa murió al instante. «No podéis hablar en serio», dijo Lucía. «Ese lugar no tiene nada que ver con esto». «Ese es el punto», respondió su padre. Lucía se levantó con la ira ardiendo en su pecho. «Me estáis castigando, porque los demás son débiles». «No», dijo su madre con firmeza. «Te estamos salvando de ti misma». Lucía salió de la habitación furiosa dando un portazo. Tiró cosas, gritó a las paredes y lloró de rabia. Nunca en su vida le habían negado nada, pero por primera vez sus padres no cedieron. La mañana en que Lucía fue enviada lejos, llegó demasiado rápido, y sin embargo se sentía como si hubiera estado esperándola todo el tiempo. La casa estaba en silencio de una manera que nunca había conocido. No había música en los pasillos ni risas. Incluso el personal se movía con cuidado como si temieran romper algo frágil. Lucía se sentó en el borde de su cama, mirando la maleta abierta frente a ella. Dentro había ropa que ella no eligió y zapatos que se sentían sencillos y ordinarios. Muchas de sus cosas favoritas se habían quedado atrás. Cuando se quejó, su madre simplemente dijo: «No las necesitarás». Esa frase la enfureció más que cualquier otra cosa. Cerró la maleta de un golpe y se levantó cruzando los brazos con fuerza. Su reflejo en el espejo parecía desconocido, el rostro tenso, los ojos afilados por el resentimiento. Así no era como debía ser su vida. Tenía planes, sueños y comodidades. Se negaba a rendirse. Abajo sus padres esperaban. El chófer cargó su maleta en el coche, sin mirarla a los ojos. Lucía dudó en la puerta principal, esperando que alguien la detuviera, que le dijeran que todo era una lección y que podía volver a su cuarto, pero nadie lo hizo. Su madre se acercó y le ajustó el cuello de la chaqueta. «Escucha a tu abuela», dijo en voz baja. Lucía se apartó. «Esto es injusto». Su padre abrió la puerta del coche. «Esto es necesario». Mientras el coche se alejaba de la casa, Lucía pegó la cara a la ventanilla, viendo cómo las verjas se hacían pequeñas tras ella. Madrid se extendía amplia y familiar ante ella. Carreteras suaves, edificios altos, luces brillantes. Todo lo que amaba estaba allí, deslizándose lentamente. Se dijo a sí misma que no lloraría. El chófer tenía instrucciones de no dar la vuelta bajo ninguna circunstancia. Lucía miró por la ventana, su reflejo, devolviéndole la mirada, enfadada, orgullosa y sin miedo. Creía que esto era un error. Aún no sabía que el pueblo la esperaba para romper su orgullo, reconstruir su corazón y enseñarle el significado del respeto. Su nombre, antes pronunciado con vergüenza, estaba a punto de comenzar su largo viaje hacia el honor. Al principio el viaje se sintió como cualquier otro trayecto. El tráfico zumbaba y los sonidos de la ciudad los rodeaban. Pero pronto, las autopistas se convirtieron en carreteras secundarias. Los edificios desaparecieron reemplazados por encinas y campos abiertos. El polvo se levantaba tras el coche, y el aire se sentía diferente, más denso, más silencioso. Lucía frunció el ceño. «¿Cuánto falta?», preguntó. El chófer no respondió. Pasaron las horas. Su móvil perdió la señal. El silencio presionaba su pecho. Nunca había estado tan lejos de la capital, nunca tan desconectada. Cuando el coche finalmente se detuvo, Lucía salió y miró a su alrededor con incredulidad. El pueblo era pequeño. Las casas eran de piedra y modestas. Los niños corrían descalzos por caminos de tierra. La gente cargaba cestas y herramientas de labranza. No había tiendas llenas de luces, ni coches pasando a toda prisa, ni el ruido de la ciudad. «¿Esto es todo?», preguntó Lucía con dureza. Su abuela Elena esperaba cerca de una casa sencilla.
Era más baja de lo que Lucía esperaba, con el cabello plateado recogido en un moño impecable y ojos que parecían ver más de lo que revelaban. «Así que esta es la niña que me han enviado», dijo la anciana con calma. Lucía no la saludó. Miró a su alrededor con el rostro torcido en un gesto de asco. «¿Cómo vive usted aquí?». Su abuela la estudió por un momento. Luego se dio la vuelta hacia la casa. «Ya aprenderás». Dentro la casa estaba limpia, pero era austera. Una mesa de madera, sillas sencillas, un pequeño dormitorio preparado para Lucía. «¿Dónde está el baño?», preguntó Lucía. «Fuera», respondió su abuela. El rostro de Lucía se encendió de ira. «Espera que viva así». Su abuela sostuvo su mirada. «Ya estás viviendo. Ahora aprenderás cómo hacerlo». Esa primera noche fue insoportable. La cama se sentía demasiado dura. El sonido de los grillos la mantenía despierta. La oscuridad era más profunda que cualquier cosa que hubiera conocido. Echaba de menos el zumbido de los aires acondicionados, el brillo de las pantallas, el confort del ruido. Por la mañana la despertaron antes del amanecer. «Levántate», dijo su abuela. «Tenemos trabajo». Lucía gruñó. «Yo no trabajo». Su abuela le entregó un cubo. «Hoy lo harás». Caminaron hasta el manantial, mientras el cielo se volvía pálido. Otros aldeanos saludaban a su abuela con cariño, pero sus ojos se posaban en Lucía con curiosidad y juicio. «Es la chica de ciudad», susurró alguien. Lucía caminaba delante fingiendo no oír. En el manantial, su abuela le enseñó cómo llenar el cubo. Lucía sufrió. El cubo pesaba, el agua estaba fría. «Esto no tiene sentido», se quejó. Su abuela no dijo nada. Los días pasaban lentamente, cada uno lleno de tareas que Lucía nunca había hecho. Barrer el patio, lavar a mano, cocinar comidas sencillas, traer agua. Cada tarea se sentía como un insulto a su orgullo. Se negó al principio, discutió, se enfurruñó, pero su abuela permaneció firme. Sin gritos, sin ira, solo expectativas constantes. «Comerás cuando ayudes a preparar la comida», le dijo una vez. Lucía pasó hambre ese día. Los aldeanos observaban desde la distancia. Habían oído historias sobre su comportamiento en Madrid. Algunos se reían bajito cuando ella tenía dificultades. Otros negaban con la cabeza. «No durará», decían. Lucía los oía y apretaba los puños. Una tarde, insultó a un anciano, que le pidió que se hiciera a un lado en un camino estrecho. «Mira por dónde vas», espetó ella. El hombre tropezó y casi se cae. Varios vecinos corrieron a ayudarlo, lanzando a Lucía miradas llenas de indignación. Su abuela no dijo nada hasta que volvieron a casa. «Siéntate», dijo. Lucía se sentó con los brazos cruzados. «¿Crees que el respeto es debilidad?», dijo su abuela con calma. «Pero es fortaleza, y tú no tienes ninguna». Lucía se levantó enfurecida. «Usted no me conoce». Su abuela la miró con tristeza. «Conozco lo suficiente». Esa noche, Lucía lloró bajito en su almohada, no por dolor, sino por confusión. Nadie corrió tras ella. Nadie se disculpó. Por primera vez, su comportamiento tenía consecuencias. El pueblo no se doblaba ante ella. Los días siguientes, la quebraron pieza a pieza. Sus manos se llenaron de ampollas. Sus músculos le dolían. El sol le quemaba la piel. La gente no se apartaba para dejarla pasar. No temían sus palabras. Era invisible. Y sin embargo, en esa invisibilidad, algo extraño empezó a suceder. Empezó a notar cosas. La forma en que los vecinos compartían la comida, cómo saludaban a los mayores, cómo los niños escuchaban cuando se les corregía. La vida allí era dura, pero era honesta. Una tarde, mientras Lucía luchaba por levantar una olla pesada, una niña se acercó para ayudarla sin decir palabra. Lucía se congeló, sorprendida. «Gracias», murmuró. La palabra le resultaba extraña en la lengua. La niña sonrió y se fue corriendo. Ese pequeño momento permaneció en la mente de Lucía mucho después de que el sol se pusiera. Todavía odiaba el pueblo. Todavía planeaba irse. Pero en algún lugar profundo, una grieta silenciosa se había formado en su orgullo. El viaje destinado a castigarla había empezado a cambiarla. Y aunque Lucía aún no lo admitía, la chica de Madrid había dado su primer paso para convertirse en alguien nuevo. Lucía no se despertaba por voluntad propia.
Cada mañana la sacaba del sueño como una mano no deseada, arrastrándola a una vida que aún se negaba a aceptar. El aire era fresco antes del amanecer, y el silencio se sentía demasiado fuerte. Echaba de menos su cama suave, el zumbido constante de las máquinas, la sensación de que el mundo esperaba a que ella se levantara. Aquí el mundo avanzaba, estuviera ella lista o no. Su abuela siempre estaba despierta antes que ella. La anciana se movía con una lentitud segura, nunca apurada, nunca perezosa. Barría el patio al alba, preparaba comidas sencillas y saludaba a los vecinos con un gesto amable. Hacía todo con esmero, como si incluso la tarea más pequeña importara. Lucía la observaba desde lejos, molesta por esa calma que parecía imposible de romper. «¿Por qué te levantas tan temprano?», preguntó Lucía, una mañana frotándose los ojos. «Porque el día no espera», respondió su abuela, entregándole una escoba. Lucía la miró fijamente. «Este no es mi trabajo». Su abuela sostuvo su mirada. «Hoy, Luis». Lucía barrió con rabia. Sus movimientos eran bruscos y descuidados. El polvo se levantaba en el aire manchándole la ropa y quemándole la garganta. Tosió y se quejó en voz alta, pero su abuela no respondió. El silencio, aprendió Lucía, podía ser más ruidoso que los gritos. A medida que pasaban los días, Lucía se hizo conocida en el pueblo, aunque no de la manera a la que estaba acostumbrada. La conocían como la chica grosera de la ciudad, la que fruncía el ceño por todo y hablaba con brusquedad. Los niños imitaban su forma de caminar a sus espaldas. Los adultos susurraban cuando pasaba. Ella lo odiaba. En Madrid, las miradas la seguían con envidia o miedo. Aquí la seguían con juicio. Una tarde su abuela la envió al mercado con una cesta. «Compra verduras», dijo, «y saluda a la gente como es debido». Lucía se mofó. ¿Por qué debería saludar a extraños? Su abuela la miró con calma. «Porque son personas que están en el mercado». Lucía se abrió paso entre la multitud, ignorando los saludos y colándose en las filas. Cuando una anciana la corrigió con dulzura, Lucía le respondió secamente: «Métase en sus asuntos». La mujer se apartó con el dolor reflejado en su rostro. Otros se dieron cuenta. Los murmullos siguieron a Lucía mientras se alejaba. Cuando volvió a casa, su cesta estaba llena, pero su corazón pesaba con un sentimiento que no entendía. Su abuela no hizo preguntas. Simplemente miró el rostro de Lucía y asintió lentamente, como si ya lo supiera. Esa noche, mientras comían en silencio, su abuela habló. «El respeto no es algo que exiges», dijo, «es algo que te ganas». Lucía golpeó la mesa con la cuchara. «Todos aquí me odian, de todas formas». Su abuela la miró fijamente. «No te odian, temen tus palabras». Esa frase se quedó con Lucía mucho después de terminar la cena. El día siguiente trajo lluvia. Gotas gruesas y pesadas convirtieron los caminos en barro. Lucía resbaló mientras cargaba agua y cayó con fuerza. El dolor le recorrió las rodillas y el cubo salió rodando. Por un momento esperó. Esperó risas, insultos, que alguien se burlara de ella como ella se había burlado de otros. En cambio, un par de manos se extendieron. Un hombre anciano la ayudó a levantarse. Una mujer recogió el cubo. Otra le ofreció un trapo para limpiarse las rodillas. Nadie la regañó. Nadie se rió. La vergüenza le quemó las mejillas más que el dolor. «Gracias», susurró apenas capaz de mirarlos a los ojos. Ellos asintieron y se marcharon. Lucía se quedó allí mucho tiempo después de que se hubieran ido. Confundida. En Madrid, la amabilidad siempre tenía un precio. Aquí parecía darse gratuitamente. Esa noche, repitió el momento una y otra vez en su cabeza. Su abuela notó el cambio en su silencio. «El dolor enseña lo que la comodidad oculta», dijo en voz baja. Los días se convirtieron en semanas. Lucía seguía quejándose, pero con menos fuerza. Seguía resistiéndose al trabajo, pero con menos fiereza. Lentamente, su cuerpo se adaptó al esfuerzo, y sus manos se hicieron más fuertes. Las ampollas se convirtieron en callos. Músculos que no sabía que tenía empezaron a formarse. Más importante aún, su mente empezó a cambiar. Empezó a ver el pueblo de otra manera. Notó cómo los vecinos compartían comida cuando los suministros escaseaban, cómo los niños escuchaban cuando hablaban los mayores,
cómo la gente trabajaba junta sin que se lo pidieran. Una tarde una vecina se puso enferma. Sin que nadie se lo dijera, Lucía siguió a su abuela para ayudar. Trajo agua, limpió el suelo y se sentó en silencio mientras los demás trabajaban. Nadie la alabó, nadie le dio las gracias, y sin embargo, algo dentro de ella se sintió bien. A la mañana siguiente, un niño la saludó alegremente. «Buenos días». Lucía dudó, luego respondió, «Buenos días». El niño sonrió y salió corriendo. Fue un momento pequeño, pero se sintió como una rendija de luz en una habitación oscura. Aún así, los aldeanos tardaban en confiar en ella. Recordaban su lengua afilada, su orgullo descuidado. El cambio, sabían, podía ser una actuación. Lucía sentía su duda, y por primera vez en su vida, quiso demostrar su valor, no a través del dinero o el poder, sino a través de la acción. Una tarde, escuchó a dos mujeres hablando. «Volverá a Madrid pronto», dijo una. «Esta amabilidad se desvanecerá». Lucía fingió no oír, pero las palabras le dolieron profundamente. Esa noche, se sentó junto a su abuela, mientras la anciana remendaba una tela bajo la tenue luz de una lámpara. «¿Por qué nunca me gritas?», preguntó Lucía de repente. Su abuela sonrió débilmente. «Porque gritar no planta semillas, solo las asusta». Lucía bajó la cabeza. «He sido cruel», sí, asintió su abuela con calma. Lucía se estremeció, pero la honestidad se sintió limpia, no dolorosa. «Todavía puedes elegir ser diferente», continuó su abuela. Por primera vez, Lucía no discutió. Los días siguientes pusieron a prueba su resolución. Un chico se burló de su pasado. Una mujer rechazó su ayuda. Los viejos hábitos tiraban de su lengua, instándola a dar respuestas cortantes, pero ella las contuvo. Aprendió a pausar, a respirar, a escuchar. Una tarde, vio a una anciana luchando con la leña. Sin pensar, Lucía dio un paso adelante y levantó parte de la carga. La mujer la miró sorprendida. «Gracias», dijo la mujer. Lucía asintió con el pecho apretado por la emoción. La voz empezó a correr en voz baja con cautela. «La chica de Madrid está cambiando», decían algunos. Otros esperaban. Su abuela observaba todo esto con orgullo silencioso, aunque nunca lo decía en voz alta. «Estás aprendiendo», dijo una noche. «No porque debas, sino porque eliges hacerlo». Lucía miró hacia el pueblo, a las casas sencillas, al sol poniente, a la gente que antes la evitaba y que ahora la saludaba con sonrisas cautelosas. Por primera vez, no se sentía atrapada. Se sentía con los pies en la tierra. El pueblo y la anciana la estaban moldeando no con fuerza, sino con paciencia. Cada día se desprendía otra capa de orgullo, revelando algo humano debajo. Lucía aún no sabía cuán lejos la llevaría este camino, pero había dejado de resistirse. Y en esa rendición, su verdadera transformación había comenzado. El cambio no llegó a Lucía en un solo momento. No llegó con una comprensión repentina o una promesa clara de ser mejor. En cambio, llegó en silencio, lentamente escondido dentro de días ordinarios y tareas sencillas. El pueblo no le enseñó mediante largos discursos o castigos severos. Le enseñó a través de la experiencia, a través de momentos que dejaron marcas más profundas de lo que las palabras jamás podrían. Para cuando empezó el 5.º capítulo de su vida, Lucía llevaba en el pueblo el tiempo suficiente para conocer su ritmo. Se levantaba antes del amanecer, no porque la obligaran, sino porque el día lo exigía. Su cuerpo ya no protestaba tan fuerte cuando levantaba cubos pesados o caminaba largas distancias. Sin embargo, su corazón iba por detrás de sus manos. El orgullo se aferraba a ella, obstinado y herido. Su abuela se dio cuenta. Una mañana, después de volver de traer agua, Lucía dejó caer el cubo con un golpe seco y suspiró dramáticamente. «¿Por qué todo aquí tiene que ser tan difícil?», se quejó. «En Madrid, la gente vive mejor». Su abuela se limpió las manos en el delantal y la miró con calma. «Difícil no es lo mismo que malo», dijo. «Y lo fácil no siempre es bueno». Lucía puso los ojos en blanco, pero no dijo nada. Ese día su abuela la envió a ayudar a una mujer anciana que vivía en las afueras del pueblo. La mujer era conocida por su silencio y su debilidad. Lucía no quería ir. Arrastraba los pies refunfuñando entre dientes. Cuando llegó,
Encontró a la anciana luchando por moler trigo. Sus manos temblaban, y el sudor le recorría el rostro. Lucía se quedó en el umbral mirando. ¿Vas a ayudar?, preguntó la mujer en voz baja, ¿o solo vas a mirar? Lucía sintió que la irritación aumentaba. Ni siquiera me ha saludado. La anciana hizo una pausa y levantó la vista. El respeto no se exige, dijo. Se muestra. Algo en esas palabras inquietó a Lucía. Sin responder, dio un paso adelante y se hizo cargo del trabajo. Le dolían los brazos mientras molía el grano. Sus movimientos eran bruscos e impacientes. La anciana observaba en silencio. Cuando terminó el trabajo, Lucía se limpió la frente. Ya está terminado. La anciana asintió. Gracias. Las palabras eran sencillas, pero golpearon a Lucía más fuerte de lo que esperaba. Sin alabanza, sin recompensa, solo gratitud. Mientras Lucía caminaba a casa, se sentía extrañamente inquieta. Había ayudado, y sin embargo, se felt expuesta como si alguien hubiera visto a través de su ira hasta algo más suave debajo. Más tarde esa semana, llegó un momento que la cambió profundamente. En el manantial, un grupo de aldeanos se reunía como de costumbre. Lucía estaba llenando su cubo cuando notó que una mujer anciana luchaba por equilibrar el suyo. Las manos de la mujer temblaban, y su equilibrio era inestable en el suelo mojado. Lucía dudó. Una voz familiar surgió en su mente. No es tu problema. Se dio la vuelta. Entonces oyó un chapoteo. La mujer resbaló y cayó al arroyo poco profundo, gritando de dolor. El agua empapó su ropa. El cubo rodó por el suelo. El tiempo se congeló. Lucía se quedó quieta observando cómo otros corrían hacia ella. 2 hombres levantaron a la mujer con cuidado. Una chica joven trajo un paño. La gente hablaba en voz baja preocupada. Nadie miró a Lucía, pero la vergüenza la recorrió como agua fría. Podría haber ayudado. Debería haber ayudado. Mientras los aldeanos atendían a la mujer, Lucía sintió algo que nunca antes había sentido de verdad. No era ira, ni orgullo, ni aburrimiento, sino arrepentimiento pesado y ardiente. Esa noche se sentó sola en silencio, mirando al suelo. Su abuela se dio cuenta. «Estás más callada de lo habitual», dijo la anciana. Lucía tragó saliva. «He visto a alguien caer hoy». Su abuela esperó. «Podría haber ayudado», continuó Lucía, con voz baja, «pero no lo hice». Su abuela asintió lentamente. «¿Y qué te ha enseñado eso?». Lucía luchó por encontrar las palabras. Que ser fuerte no significa nada si no la usas para los demás. Su abuela sonrió débilmente. Esa lección no te ha costado nada. Sé agradecida. Esa noche Lucía no pudo dormir. La imagen de la mujer caída se repetía en su mente una y otra vez. Por primera vez comprendió que el silencio podía ser tan cruel como las palabras. A partir de ese día, Lucía empezó a actuar de forma diferente. No perfectamente, pero sí deliberadamente. Cuando los mayores hablaban, escuchaba. Cuando los niños pasaban, se apartaba. Cuando alguien tenía dificultades, ayudaba. Incluso cuando la hacía sentir incómoda, no anunciaba sus acciones ni esperaba alabanzas. A menudo nadie se daba cuenta, y esa fue la lección más difícil de todas. Una tarde, mientras cargaba leña, Lucía oyó hablar a 2 aldeanos. «Está más callada ahora», dijo uno. «Sí», respondió el otro, «pero veamos si dura». Las palabras dolieron, pero Lucía no dijo nada. Por una vez no necesitaba defenderse. Comprendió que la confianza, a diferencia del miedo, requería tiempo. Su abuela continuó enseñándole, no con órdenes, sino con el ejemplo. Cuando la insultaban, respondía con calma. Cuando estaba cansada, descansaba sin quejarse. Cuando se equivocaba, lo admitía. Lucía empezó a copiarla sin darse cuenta. Un día Lucía habló con brusquedad a un niño que accidentalmente derramó agua cerca de la casa. El niño se congeló con los ojos muy abiertos por el miedo. Lucía se vio a sí misma en su expresión, el miedo que antes disfrutaba creando. Se le apretó el pecho. «Lo siento», dijo en voz baja. El niño parpadeó sorprendido. «No pasa nada», respondió y salió corriendo. Lucía se quedó quieta, estremecida. Disculparse no la había debilitado, la había liberado. Esa comprensión se asentó profundamente en ella. Pasaron los días. Sus palabras se suavizaron. Su tono cambió.
Los bordes afilados de su voz se embotaron. La gente empezó a responder de forma diferente. Algunos la saludaban, algunos sonreían con cautela, algunos seguían evitándola. Ella aceptaba todo aquello. Una noche su abuela cayó enferma por el cansancio. Sin que nadie se lo pidiera, Lucía preparó la comida, limpió la casa y se sentó a su lado. No se quejó, no suspiró. Su abuela la observaba con ojos pensativos. «Estás aprendiendo las lecciones más difíciles», dijo débilmente. «¿Qué lecciones?», preguntó Lucía. «Cómo cuidar sin ser vista. Cómo ayudar sin que te den las gracias». Lucía asintió. Esa noche se dio cuenta de algo importante. El pueblo no la estaba cambiando a la fuerza. La estaba cambiando al negarse a girar a su alrededor. Ya no era el centro de todo. Y extrañamente se sentía más ligera por ello. Cuando se acostó a dormir, Lucía pensó en la chica que solía ser. Aquella que hablaba sin cuidado, que caminaba sin ver a los demás, que creía que el respeto se le debía por derecho. Esa chica se sentía lejana ahora. En su lugar había alguien inseguro, imperfecto, pero despierto. Las lecciones que estaba aprendiendo no estaban escritas, no se decían en voz alta, no se forzaban. Vivían en momentos de elección, en pausas, antes de hablar, en manos que se extendían en lugar de empujar. Lecciones, sin palabras, y la estaban moldeando más profundamente de lo que cualquier castigo podría haberlo hecho. El cambio, cuando comienza de verdad, suele pasar inadvertido para quien lo experimenta. Lucía no se despertó una mañana sintiéndose transformada. No se puso ante un espejo para ver a una nueva persona, devolviéndole la mirada. En cambio, el cambio llegó en silencio, como el lento giro de las estaciones, sutil, pero imposible de detener. Para cuando los días se hicieron más cálidos y los campos del pueblo brillaron bajo el sol, Lucía se había asentado en un ritmo que una vez creyó que nunca aceptaría. Se levantaba con el alba, no porque la obligaran, sino porque su cuerpo había aprendido el valor de las horas tempranas. Las mañanas ya no se sentían como un castigo, se sentían con un propósito. Todavía echaba de menos Madrid, echaba de menos la comodidad, las opciones y la facilidad, pero esos anhelos ya no ardían con ira. Descansaban dentro de ella con calma, como recuerdos más que como exigencias. Los aldeanos notaron el cambio antes que ella. Al principio fue en pequeñas cosas. Lucía ya no empujaba a la gente en los caminos estrechos, esperaba, saludaba a los mayores con respeto, bajando la voz y la mirada. Hablaba menos, escuchaba más. Sus palabras, antes cortantes y descuidadas, se volvieron medidas. Algunos aldeanos la observaban de cerca, sin saber si este nuevo comportamiento era real o temporal. Otros eran más amables, respondiendo a sus saludos, asintiendo con la cabeza o con suaves sonrisas. Los niños fueron los primeros en confiar en ella. La seguían mientras caminaba, preguntándole cosas sobre la ciudad. Al principio, Lucía los despachaba, pero una tarde se detuvo y respondió. Les habló de los rascacielos de la Castellana y de las luces de la Gran Vía, de las escaleras mecánicas y del AVE. Sus ojos se abrieron, de par en par, con asombro. «Debes de ser rica», dijo un niño. Lucía dudó. «Tuve suerte», respondió. Las palabras la sorprendieron tanto a ella como a los niños. Su abuela observaba todo esto con silenciosa atención. Nunca alababa a Lucía abiertamente. Nunca señalaba los cambios. Simplemente seguía viviendo como siempre lo había hecho, dejando que Lucía aprendiera observando. Un día, la abuela envió a Lucía a entregar comida a una familia cuyas cosechas habían fallado. La cesta pesaba, y el camino era largo. A mitad de camino, Lucía sintió que aumentaba su frustración. Viejos pensamientos susurraron en su mente. «¿Por qué tiene que ser esto mi responsabilidad?». Se detuvo. Entonces recordó el hambre que había sentido una vez, cuando se negó a ayudar. El recuerdo era agudo e incómodo. Ajustó la cesta y continuó. Cuando llegó la familia, la recibió con sorpresa y gratitud. No la conocían bien. Habían oído historias tanto buenas como malas. «Gracias», dijo la mujer en voz baja, tomando la cesta. Lucía asintió. Todos necesitamos ayuda a veces. Las palabras se sintieron naturales, como si siempre le hubieran pertenecido. Esa noche, Lucía se sentó fuera,
viendo cómo el sol se sumergía tras las colinas. El cielo brillaba con colores suaves que nunca antes había notado. En Madrid, las puestas de sol quedaban ocultas tras los edificios y los horarios. Aquí exigían atención. Se dio cuenta de que había empezado a ver belleza en cosas que antes despreciaba. Sin embargo, el cambio no era fluido. Los viejos hábitos volvían sin avisar. Una tarde, un joven chocó accidentalmente con ella mientras cargaba leña. La madera se cayó dispersándose por el camino. Sin pensar, Lucía espetó: «Mira por dónde vas». El joven se congeló. Su rostro se endureció. El silencio a su alrededor se hizo denso. Lucía sintió el peso de sus palabras al instante. La ira que antes se sentía poderosa, ahora se sentía fea. «Lo siento», dijo rápidamente. «Debería haber hablado mejor». El joven la estudió, luego asintió, y empezó a recoger la leña. Lucía le ayudó sin decir una palabra más. El corazón le latía con fuerza mientras trabajaban. Ese momento le enseñó algo importante. El cambio no consistía en no cometer errores nunca. Consistía en lo que hacía después de ellos. Lentamente los aldeanos empezaron a involucrarla más. Le pedían ayuda para preparar las fiestas, para traer suministros para asistir a los ancianos. Cada petición se sentía como una prueba, y ella se las tomaba en serio. Trabajaba sin quejarse, incluso cuando estaba cansada. La gente empezó a hablar de ella de forma diferente. «Se está esforzando», decía uno. «Ha aprendido el respeto», añadía otro. Estas palabras llegaban a oídos de Lucía, no como un elogio, sino como una responsabilidad. No quería fallarles. Una noche, un grupo de aldeanos se reunió para reparar una valla rota. Lucía se unió a ellos sin que se lo pidieran. Cargó madera, sostuvo herramientas y siguió las instrucciones con cuidado. Le dolían las manos, pero no se detuvo. Un hombre mayor la observaba en silencio. Cuando terminó el trabajo, habló. «Tienes conocimientos de ciudad», dijo, «pero estás aprendiendo la sabiduría del pueblo». Lucía sonrió débilmente. «Todavía estoy aprendiendo». Él asintió. «Eso es suficiente». Aquellas palabras se quedaron con ella. En casa su abuela empezó a darle más responsabilidades. Lucía planeaba las comidas, gestionaba los suministros y ayudaba a los vecinos por su cuenta. Ya no necesitaba que le dijeran lo que tenía que hacer. Notaba las necesidades y respondía. Una noche, mientras cenaban juntas, su abuela habló con dulzura. «Eres diferente de cuando llegaste». Lucía se miró las manos. Entonces estaba enfadada. «Y ahora sigo enfadada», a veces admitió Lucía, pero no con todo el mundo. Su abuela se rió suavemente. «Eso es madurar». Con el paso de las semanas, Lucía se descubrió riendo más. Risas de verdad, no burlonas ni crueles. Reía con los niños, con las mujeres en el mercado, incluso consigo misma cuando cometía errores. Los aldeanos empezaron a saludarla por su nombre. Ese simple acto la llenaba de calidez. Sin embargo, aún había quienes dudaban de ella. Una mujer rechazó su ayuda diciendo: «No me fío del cambio repentino». Lucía aceptó el rechazo con calma. «Lo entiendo», respondió. La mujer la observó de cerca después de aquello, como esperando a que fallara. Pero Lucía no cambió su comportamiento. Siguió ayudando, donde podía, hablando con amabilidad, trabajando duro. La confianza, aprendió, se construía en silencio. Una tarde, mientras Lucía y su abuela caminaban hacia casa, un niño corrió hacia ellas llorando. Su hermana se había caído y se había lastimado la pierna. Sin dudarlo, Lucía lo siguió. Ayudó a levantar a la niña, limpió la herida y se quedó con ella hasta que llegó ayuda. Más tarde, la madre de la niña fue a darle las gracias con lágrimas en los ojos. «No tenías por qué ayudar», dijo la mujer. Lucía negó con la cabeza. Sí tenía que hacerlo. Ese fue el momento en que Lucía comprendió algo profundamente. Ya no ayudaba para demostrar nada. Ayudaba porque sentía que era lo correcto. Aquella comprensión la asustó y la consoló al mismo tiempo. Significaba que ya no era la misma persona. Mientras se acostaba en la cama aquella noche, escuchando los sonidos tranquilos del pueblo, Lucía pensó en sus padres. Se preguntó si la reconocerían ahora. Se preguntó si ella misma se reconocería cuando regresara a la ciudad. El cambio había comenzado. No ruidosamente ni de repente, sino con seguridad. La chica malcriada se estaba desvaneciendo.
En su lugar, crecía alguien más firme, alguien que comprendía el esfuerzo, la paciencia y el cuidado. Y aunque el camino que tenía por delante aún era largo, Lucía ya no le temía. Caminaba hacia adelante, no huía. Por primera vez en su vida, se estaba convirtiendo en alguien digno de confianza. El manantial siempre había sido el corazón del pueblo. Bajaba suavemente de las colinas claro y fresco serpenteando junto a casas y campos antes de desaparecer entre los árboles. La gente bebía de él, cocinaba con él, lavaba la ropa y enseñaba a sus hijos a respetarlo. Los mayores decían que el pueblo creció donde lo hizo gracias a ese arroyo. Sin él la vida no duraría mucho. Así que cuando el agua cambió todo el mundo, se dio cuenta, empezó silenciosamente. Una mañana, Lucía estaba llenando un cubo cuando vio que el agua parecía turbia. Frunció el ceño y metió la mano. Se sentía igual, pero algo iba mal. Un débil olor surgía de la superficie, desagradable y desconocido. Miró a su alrededor. Otros también lo notaron. Quizá ha llovido demasiado, dijo alguien. Se aclarará, respondió otro, pero no fue así. Al día siguiente, el agua estaba más oscura. El olor se hizo más fuerte. Se dijo a los niños que no bebieran de ella. Las mujeres caminaban más lejos para recoger agua de otras fuentes pequeñas. Los susurros de preocupación se extendieron por el pueblo como el humo. Entonces la gente empezó a enfermar. Dolores de estómago, fiebre, debilidad. El miedo se instaló. Los ancianos se reunieron cerca del arroyo con los rostros marcados por la preocupación. Hablaban en voz baja discutiendo y haciendo conjeturas. Alguien debe de haber enfadado a los espíritus de la montaña, dijo uno. No es algo natural, respondió otro. Lucía estaba al borde del grupo escuchando. Sintió una extraña opresión en el pecho. Aquello no era como los problemas a los que se había enfrentado antes. Esto era más grande. Esto afectaba a todo el mundo. Su abuela se acercó a ella. ¿Qué ves?, preguntó la anciana en voz baja. Lucía miró el agua. Pensó en Madrid, en las lecciones a las que apenas prestaba atención en el colegio, sobre tuberías, sistemas de residuos y agua corriente. Veo un problema, dijo Lucía lentamente, pero no creo que sea magia. Su abuela asintió. Entonces habla. Los ancianos se volvieron cuando Lucía dio un paso adelante. Algunos rostros mostraban sorpresa, otros duda. Este arroyo viene de las colinas, dijo Lucía con cuidado. Si está entrando algo sucio, tenemos que mirar río arriba. Un murmullo recorrió el grupo. Siempre hemos usado este agua, dijo un anciano. Nunca nos ha fallado. Las cosas cambian, respondió Lucía con dulzura. Incluso las cosas buenas pueden ser dañadas. Se hizo el silencio. Finalmente, un anciano habló. Miraremos, dijo, pero tú vendrás con nosotros. Lucía asintió. A la mañana siguiente un grupo de aldeanos partió para seguir el arroyo colina arriba. Lucía caminaba con ellos con el corazón acelerado. Ya no era la chica que daba órdenes. Era simplemente una de ellos. Caminaron durante horas por senderos abruptos y matorrales espesos. El sol subió a lo alto y el sudor les empapó la ropa. Algunos se cansaron y quisieron dar la vuelta. Solo un poco más lejos, instó Lucía. Por fin lo encontraron. Una vieja tubería de desagüe rota y oculta, entre rocas y maleza, que filtraba agua oscura en el manantial. Por un momento, nadie habló. Luego, surgió la ira. «Esto nos está envenenando», gritó alguien. «¿Quién ha hecho esto?», exigió otro. Lucía se arrodilló y examinó la tubería. «Es vieja», dijo. «Se agrietó con el tiempo. No se hizo para dañar a nadie». Los aldeanos la miraron sorprendidos por su calma. «¿Qué hacemos?», preguntó alguien. Lucía respiró hondo. «Lo arreglaremos juntos». El trabajo empezó de inmediato. Algunos aldeanos bloquearon el flujo de agua sucia. Otros trajeron herramientas. Lucía explicó lo que recordaba: cómo desviar los residuos, cómo sellar las grietas, cómo proteger el manantial. Su voz no temblaba. La gente escuchaba. Hombres y mujeres trabajaron codo con codo. Las manos pasaban herramientas. El sudor se mezclaba con la tierra. Nadie se quejó. Cuando sellaron la tubería y desviaron los residuos, esperaron. Lentamente el arroyo empezó a aclararse. Más claro, más limpio. Un grito de alegría surgió del grupo.
A algunos se les saltaron las lágrimas. Volvieron al pueblo con noticias de esperanza. Durante los días siguientes el agua recuperó su estado cristalino. La enfermedad remitió. El miedo desapareció. El pueblo volvió a respirar. Aquella noche, la gente se reunió cerca de la casa de la abuela de Lucía. Algunos trajeron comida, otros trajeron agradecimientos. «Nos has salvado», dijo una mujer. Lucía negó con la cabeza. «Nos hemos salvado nosotros mismos». Pero los aldeanos no lo olvidaron. Por primera vez, no la vieron como la chica malcriada de la ciudad. La vieron como a una de los suyos. La noticia de lo ocurrido viajó más allá del pueblo. Los viajeros hablaban de ello. Los comerciantes lo repetían. Finalmente llegó a oídos del rey. Un mensajero. Llegó una mañana vestido con ropas finas. Habló con respeto. Su Majestad el Rey desea ver a la joven que ayudó a salvar a su gente, anunció. El corazón de Lucía se aceleró. El pueblo se reunió mientras ella se preparaba para marchar. Su abuela le ajustó sus ropas sencillas y sonrió. «Usaste lo que sabías», dijo la anciana, «y lo usaste con humildad. Eso es sabiduría». En la corte del rey Lucía se sentía pequeña. Las paredes eran altas, el salón grandioso, pero no se inclinó con miedo, se inclinó con respeto. El rey escuchó mientras los ancianos contaban la historia. Observó a Lucía de cerca. «Podrías haber ignorado su problema», dijo el rey. «¿Por qué ayudaste?» Lucía pensó cuidadosamente. «Porque les pertenezco», respondió. El rey sonrió. Se celebró un banquete en su honor. Se compartió comida. La música llenó el aire. El rey entregó a Lucía una medalla al servicio y al liderazgo. Cuando regresó al pueblo, la celebración continuó. Risas, canciones y sonrisas la rodeaban. Gente que antes la evitaba, ahora la saludaba con calidez. Los niños corrían a su lado. Los mayores pronunciaban su nombre con orgullo. Al caer la noche, Lucía se detuvo cerca del arroyo, viendo la luna reflejada en su superficie. El agua fluía en silencio como siempre lo había hecho, pero ahora sabía cuán frágil era. Su abuela se puso a su lado. «Viniste aquí como una lección», dijo la anciana. «Te vas como un regalo». Lucía sintió que se le saltaban las lágrimas. Estaba perdida, susurró. «¿Y ahora?», preguntó su abuela. Lucía sonrió suavemente. «Ahora sé dónde estoy de pie». El arroyo siguió fluyendo. También la vida de Lucía, y ambos eran más limpios, más fuertes, y estaban protegidos porque alguien había elegido preocuparse. La noticia se extendió por el pueblo como la luz de la mañana, derramándose sobre las colinas. El rey había hablado. Se celebraría una fiesta, y se haría en honor a Lucía. Al principio nadie lo creía. «¿Una fiesta para nosotros?», preguntó un hombre. «Para la chica de Madrid», susurró otro con incredulidad. Pero cuando el mensajero real regresó con instrucciones claras y cartas selladas, la duda se desvaneció. La emoción ocupó su lugar. El pueblo nunca se había preparado para algo así. Las mujeres se reunieron temprano para limpiar y cocinar. Los hombres repararon caminos y despejaron espacios abiertos. Los niños corrían de un lado a otro con risas, realizando pequeñas tareas con demasiada seriedad. El aire se sentía más ligero, más pleno, como si el propio pueblo se mantuviera más erguido. Lucía lo observaba todo con el corazón tranquilo. Esta celebración se le antojaba extraña. En Madrid, las fiestas eran comunes, pero eran vacías, celebradas por negocios, orgullo o apariencia. Esta era diferente. Se basaba en el esfuerzo compartido, la alegría compartida y la supervivencia compartida. Su abuela se sentó a su lado, desgranando judías con calma. «Pareces inquieta», dijo la anciana. Lucía asintió. «No sé cómo recibir esto». Su abuela sonrió dulcemente. «Se recibe recordando por qué ha sucedido». Aquella mañana Lucía se vistió con sencillez, sin joyas finas, sin colores brillantes, solo ropa limpia, el pelo pulcro y manos firmes. Parecía el pueblo al que ahora pertenecía. Cuando los tambores sonaron a lo lejos, todo el mundo se reunió. El rey llegó con guardias y consejeros, pero no se sentó por encima de la gente. Se sentó entre ellos, y solo eso silenció a la multitud. Se compartió comida libremente, se abrieron ollas, se pasaron platos. La música se elevó en el aire lenta y alegre. Las risas se sucedieron.
Por primera vez Lucía comió entre personas que antes había evitado. Escuchó historias, respondió preguntas, sonrió sin esfuerzo. Entonces el rey se levantó. La multitud cayó al instante. Me hablaron de un pueblo que se enfrentaba al peligro, comenzó el rey. Un peligro que amenazaba su agua, su salud y su futuro. Hizo una pausa y miró a su alrededor. Me dijeron que cuando surgió el miedo, la unidad respondió. Un murmullo recorrió la multitud. Y me dijeron, continuó el rey, que una joven, una vez perdida en el orgullo, eligió estar con su gente. Todas las miradas se volvieron hacia Lucía. El corazón le latía con fuerza. Ella no mandó, dijo el rey. Ella no exigió. Escuchó, trabajó, compartió sus conocimientos con humildad. El rey dio un paso adelante y tendió una pequeña caja cuidadosamente envuelta. Lucía dijo: acércate. Le pesaban las piernas, pero se levantó. El pueblo observaba en silencio, mientras ella caminaba hacia el rey. Los ojos de su abuela la seguían llenos de un orgullo silencioso. El rey abrió la caja. Dentro había una medalla sencilla, pero finamente elaborada. Por el servicio, dijo el rey, por la humildad y por un liderazgo que antepone a los demás. Le colocó la medalla al cuello. La multitud estalló. Vivas aplausos, lágrimas. Lucía hizo una profunda reverencia, no solo ante el rey, sino ante la gente que había tras él. Cuando habló, le tembló la voz, no de miedo, sino de emoción. No he salvado sola a este pueblo, dijo. Él me ha enseñado a mí. Aprendí aquí lo que nunca aprendí en la comodidad. Se volvió hacia los aldeanos. Me disteis paciencia cuando merecía distancia. Me disteis lecciones cuando necesitaba corrección. Este honor nos pertenece a todos. La multitud respondió con calidez y alegría. Los niños aplaudieron. Los ancianos asintieron con aprobación. El banquete continuó hasta bien entrada la noche. Se cantaron canciones, se contaron historias. Las hogueras ardían suavemente bajo el cielo nocturno. Lucía se movía entre la gente. Ya no era el centro de atención, sino una parte del todo. En un momento dado, una anciana tomó la mano de Lucía. Antes te temíamos, dijo en voz baja. Ahora confiamos en ti. Lucía tragó saliva. Gracias por darme tiempo. Cerca de allí, un hombre levantó una copa. Por Lucía, dijo que aprendió, y nos enseñó a todos. Siguieron las risas cálidas y sinceras. Más tarde, cuando la luna subió a lo alto, Lucía se escabulló hacia el arroyo. El agua brillaba en la oscuridad, limpia y pacífica. Tocó la superficie ligeramente. El arroyo había cambiado su vida. Se acercaron unos pasos. Su abuela se unió a ella. Hoy te has mantenido erguida, dijo la anciana. Me mantuve erguida porque tú me enseñaste cómo, respondió Lucía. Su abuela negó con la cabeza. Yo solo te mostré el camino. Tú elegiste recorrerlo. Se quedaron juntas en silencio, escuchando el movimiento del agua. A lo lejos, la música flotaba suavemente. Por primera vez Lucía no se sentía dividida entre quién era y en quién se había convertido. La chica que una vez exigió respeto había desaparecido. En su lugar, había una mujer joven que comprendía su peso. El pueblo que una vez susurró su nombre, ahora lo pronunciaba con orgullo. Y aunque Lucía no sabía qué le esperaba, tras las colinas, sabía que aquel momento permanecería con ella para siempre. No como una recompensa, sino como una prueba. Prueba de que el cambio era posible. Prueba de que la humildad podía crecer incluso en un corazón criado en el lujo. Prueba de que el honor no se daba por nacimiento, sino que se ganaba por elección. La fiesta terminó, pero su significado no. La siguió silenciosamente, instalándose en lo más profundo de su ser, lista para guiarla en cualquier vida que la esperara a continuación. La mañana en que sus padres llegaron al pueblo, amaneció suavemente, como si la tierra misma deseara aliviar el momento. Una ligera niebla se aferraba a los campos, y el aire traía el aroma de la tierra y el agua. Lucía estaba despierta antes de que saliera el sol, sentada fuera de la casa de su abuela, viendo cómo el cielo cambiaba lentamente de color. No sabía exactamente cómo se sentía. Había imaginado este día muchas veces. Sus padres, bajando de su coche reluciente con los rostros tensos por la expectación, sus palabras cuidadosas e inseguras,
En sus primeros días en el pueblo, había imaginado demostrarles que se equivocaban a través de la ira, a través del éxito, a través de un orgullo obstinado. Ahora aquellos pensamientos se sentían lejanos. Se levantó en silencio y comenzó sus tareas matutinas como de costumbre. Barrió el patio, trajo agua y preparó el desayuno. Sus movimientos eran tranquilos, constantes, familiares. El trabajo la anclaba, impidiendo que su corazón latiera demasiado rápido. Su abuela la observaba desde el umbral. «No pareces asustada», dijo la anciana. «Lo estoy», respondió Lucía con sinceridad, «solo que no de las mismas cosas». Su abuela asintió. «Bien». Cuando el sonido del motor de un coche llegó al pueblo, las cabezas se volvieron. Los niños dejaron de jugar. Las mujeres hicieron una pausa en su trabajo. Algunos ancianos se levantaron para observar en silencio. El coche no pertenecía a aquel lugar. Estaba demasiado limpio, demasiado pulido, hacía demasiado ruido. Lucía se limpió las manos en el delantal y caminó hacia adelante. El coche se detuvo cerca de la casa de su abuela. Primero bajó el chófer seguido de sus padres. Su madre parecía más delgada. El pelo de su padre tenía más canas de las que Lucía recordaba. Se quedaron quietos, un momento, observando el pueblo, las casas sencillas, los caminos abiertos, la gente que observaba desde una distancia respetuosa. Entonces la vieron a ella. Lucía se mantuvo erguida con la postura tranquila y la expresión abierta. Sin brazos cruzados, sin mirada afilada. No corrió hacia adelante ni se quedó atrás. «Mamá, papá», dijo haciendo una ligera reverencia. Su madre soltó un suspiro ahogado. Su padre se quedó sin habla. Lucía susurró su madre como si temiera que la chica que tenía delante pudiera desaparecer. «Sí», respondió Lucía dulcemente. «Bienvenidos». Aquella sola palabra «bienvenidos» les causó una gran impresión. No era la Lucía que habían conocido. Su padre se aclaró la garganta. «Vinimos a verte». «Lo sé», dijo Lucía. «Por favor, entrad». Los guío al interior de la casa. No por delante de ellos ni por detrás. A su lado. Su madre miró a su alrededor, observando el pequeño espacio, la pulcritud, el orden sencillo. «¿Vives aquí?», preguntó. «Sí», respondió Lucía. «Con la abuela». Su abuela los saludó afectuosamente, ofreciéndoles asientos y té. Lucía preparó las tazas, ella misma, moviéndose con soltura. Sus padres intercambiaron miradas. La incredulidad se reflejaba en sus rostros. Se sentaron. El silencio llenó la habitación, al principio pesado e incierto. Finalmente, habló su padre. «El rey nos envió noticias», dijo. «Sobre el manantial, sobre la medalla». Lucía asintió. «El pueblo ayudó. Yo solo compartí lo que sabía». Su madre buscó su mano. «Antes nunca decías eso». Lucía la miró a los ojos. «Lo sé». Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas. «Teníamos miedo», dijo. «Miedo de haberte perdido». Lucía sintió que se le apretaba el pecho. «Estaba perdida», admitió, «pero no me abandonasteis. Me enviasteis a un lugar donde pude encontrarme a mí misma». Su padre bajó la cabeza. Durante un largo momento no dijo nada. «Yo estaba enfadado cuando te enviamos fuera», continuó Lucía. «Pensaba que me estabais castigando, pero me estabais enseñando de una forma que yo me negaba a aprender». Su padre levantó la vista con los ojos húmedos. «Deberíamos haberlo hecho mejor». «Lo hicisteis», dijo Lucía en voz baja, «solo que más tarde de lo que queríais». Fuera los aldeanos observaban en silencio, dando espacio a la familia. Se habían vuelto protectores con Lucía a su manera. Al cabo de un rato sus padres se levantaron. «Hemos venido a llevarte a casa», dijo su padre con cuidado. «Si estás lista». Lucía miró alrededor de la pequeña casa a su abuela, al umbral donde una vez estuvo enfadada y desafiante. «Estoy lista», dijo, «pero siempre llevaré este lugar conmigo». Su abuela se puso en pie y la abrazó. «Viniste aquí como una niña», susurró. «Te vas como una mujer». A Lucía se le cerró la garganta. «Vendré a visitarte», prometió. «Lo sé», respondió su abuela mientras salían al exterior. El pueblo se reunió, no bloqueando el paso, sino formando un círculo silencioso de despedida. Rostros que antes albergaban dudas, ahora albergaban calidez. Un anciano dio un paso adelante. «Siempre serás bienvenida aquí», dijo.
Lucía hizo una profunda reverencia. Gracias por enseñarme. El coche se le antojaba extraño ahora, demasiado suave, demasiado silencioso. Mientras se alejaba, Lucía miró hacia atrás, viendo cómo el pueblo se hacía pequeño tras ellos. Sus padres la observaban con atención. «Has cambiado», dijo su madre. «Sí», respondió Lucía, «tenía que hacerlo». El viaje de vuelta a Madrid se le hizo más largo que el de ida. Lucía hablaba menos sumida en sus pensamientos. Cuando finalmente apareció la ciudad alta y brillante, no sintió emoción, solo conciencia. En casa, las puertas se enviaron. La casa se mantenía exactamente como la recordaba, y sin embargo se sentía diferente. Entró y saludó al personal, como era debido. Dio las gracias al chofer. Cargó con sus propias maletas. El personal la miraba con asombro. Aquella noche, mientras Lucía cenaba con sus padres, le sirvió a ellos antes que a ella misma. Comieron despacio, observándola con silencioso asombro. «No tienes por qué hacer eso», dijo su padre con dulzura. «Quiero hacerlo», respondió Lucía. Más tarde, a solas en su habitación, Lucía miró a su alrededor, a aquel lujo que antes daba por sentado. Ya no la definía. Había sido puesta a prueba, moldeada y devuelta, y aunque la ciudad le había dado la bienvenida de nuevo, nunca la poseería como una vez lo hizo, porque Lucía había aprendido algo que el pueblo nunca necesitó enseñar con palabras. La verdadera riqueza no era lo que uno tenía, era en quién te convertías cuando te quitaban todo. La ciudad no se detuvo por el regreso de Lucía. Los coches pasaban a toda velocidad como siempre. Los edificios se estiraban hacia el cielo fríos y brillantes. La gente se apresuraba en sus días, centrada en sus propios caminos hacia el mundo, fuera de la verja de su familia. Lucía era solo otra chica rica que había desaparecido un tiempo y había vuelto. Pero dentro de la casa, todo había cambiado. En su primera mañana de regreso, Lucía se despertó antes de que sonara la alarma. El hábito la sorprendió. Por un momento, se quedó quieta escuchando. No insectos ni voces lejanas, sino el zumbido de las máquinas y el suave eco de la ciudad. Se sentía extraño como llevar ropa que antes le quedaba perfecta, pero que ahora sentía demasiado holgada. Se sentó y se hizo la cama. Aquel pequeño acto habría escandalizado a su antiguo yo. Abajo el personal se movía en silencio mientras preparaba el desayuno. Cuando Lucía entró en la cocina, las conversaciones se detuvieron. Los rostros se volvieron hacia ella con cautela, como si esperaran palabras cortantes o exigencias. «Buenos días», dijo Lucía con calma. Las palabras aterrizaron como algo frágil. Una de las criadas respondió lentamente. «Buenos días, señorita». Lucía sonrió. «Gracias por vuestro trabajo». La criada parpadeó sin saber cómo responder. Lucía ocupó su lugar a la mesa y esperó. No se quejó de la comida, no pidió cambios. Comió lo que le sirvieron y dio las gracias al cocinero. Sus padres observaban desde el otro lado de la mesa sin decir nada. Más tarde aquel día, su madre le preguntó si necesitaba ayuda para desempacar. «Lo haré yo», respondió Lucía. Su madre dudó. «¿Estás segura?» «Sí», dijo Lucía, dulcemente. «Estoy acostumbrada». Mientras desempacaba Lucía, encontró la medalla que le había dado el rey. La sostuvo un momento, y luego la guardó en un cajón. No era algo que necesitara exhibir. Su valor ya estaba dentro de ella. Volver a la ciudad trajo consigo tentaciones. Los amigos se pusieron en contacto con ella curiosos y ansiosos. Algunos la invitaron a fiestas. Otros le pidieron historias, no sobre el crecimiento o las lecciones, sino sobre premios y alabanzas. Lucía eligió con cuidado. Rechazó algunas invitaciones y aceptó otras. Pero cuando iba, escuchaba más de lo que hablaba. Se fijaba en cómo la gente trataba a los camareros, a los chóferes y a los limpiadores. Notó con qué facilidad la risa se volvía cruel. Cuando un amigo se burló de un camarero, Lucía habló en voz baja. «Eso no está bien». La mesa quedó en silencio. El amigo se rió con torpeza. «¿Has cambiado?» «Sí», dijo Lucía, «lo he hecho». En casa, sus padres sentían el cambio. Cada día, Lucía empezó a hacer recados sin que se lo pidieran. Visitaba las oficinas con su padre, no para exigir atención, sino para aprender.
Se sentaba con su madre por las tardes, ayudando a organizar la casa. Cuando su madre se puso enferma una noche, Lucía preparó sopa y se quedó a su lado. No llamó a nadie más. Se quedó ella. Sus padres la observaban con orgullo y algo parecido al arrepentimiento. No deberías tener que hacer todo esto, dijo su madre, una vez. Lucía negó con la cabeza. Quiero hacerlo. El lujo volvió a su vida, pero ya no la dominaba. Seguía vistiendo ropa fina. Seguía disfrutando de la comodidad, pero ya no necesitaba que la sirvieran para sentirse importante. Una tarde, una criada derramó accidentalmente té en el suelo cerca de Lucía. La mujer se quedó helada con el miedo patente en sus ojos. Lo siento muchísimo, dijo rápidamente. Lucía se levantó y le quitó el paño de las manos. No pasa nada, dijo. Yo te ayudo. La criada se quedó mirando atónita. A partir de aquel día, el personal habló de ella de forma diferente, no con miedo, sino con respeto. Fuera de casa, Lucía empezó a usar sus conocimientos para ayudar discretamente. Apoyó proyectos de agua potable, ayudó a financiar reparaciones sin poner su nombre. Visitó el pueblo cuando pudo, llevando suministros y escuchando las preocupaciones. No llegó como una salvadora, llegó como familia. Su abuela la saludó con la misma sonrisa tranquila. Has mantenido el equilibrio, dijo la anciana. Lo intento, respondió Lucía. Con el paso del tiempo, Lucía se encontró en paz, como nunca antes lo había estado. El ansia de atención se desvaneció. La necesidad de demostrar su valía se disolvió. Aprendió que la amabilidad no debilitaba su lugar en el mundo, lo fortalecía. Una noche, su padre se sentó a su lado en el balcón, observando las luces de Madrid. «¿Eres más feliz?», dijo. «Lo soy», respondió Lucía. «Incluso sin perseguirlo todo», preguntó él. «Especialmente por eso», dijo ella. Lucía comprendía ahora que la riqueza no era el enemigo, lo era el descuido. El poder no era malo, lo era el orgullo. Llevaba el pueblo consigo en su voz, su paciencia y sus elecciones. La chica que una vez avergonzó a sus padres se había convertido en su orgullo silencioso, y mientras Lucía continuaba su vida en la ciudad, lo hacía con manos firmes y el corazón abierto, caminando entre el lujo, guiada por la humildad y eligiendo cada día ser amable. Gracias por acompañarnos en este relato. La historia de Lucía nos recuerda que el respeto no se compra con oro, sino que se forja con acciones y empatía. Que este viaje desde las luces de Madrid hasta la sencillez de la montaña nos inspire a todos a mirar a los demás con bondad. Si te ha gustado esta historia, por favor, suscríbete a nuestro canal y dinos desde qué rincón del mundo nos escuchas. Que tengas un día maravilloso lleno de propósito y humildad. Hasta la próxima.